Tengo que admitir que cuando Mizuno lanza alguno de sus modelos de entrenamiento, muchas veces decimos que son zapatillas un poco más tradicionales, que no han hecho grandes cambios. Pero la verdad es que la marca nipona, cuando lanza algo dentro de la línea un poco ya más tirando a la competición, nos deja gratamente sorprendidos. Lo vimos con la Rebellion, lo vimos con la Rebellion Flash, y atentos porque hoy te traigo una super zapatilla, pero en este caso más de entrenamiento. Son estas Mizuno Neo Vista, y como podéis ver aquí, estéticamente es de estas que llamará y mucho la atención, y ya os avanzo que en cuanto a sensaciones y forma de correr con esta zapatilla, es una zapatilla que a mí me ha dado un antes y un después dentro de la marca japonesa. Super zapatilla, en este caso de entrenamiento, eso sí, con las máximas tecnologías que la marca podía otorgarle a un modelo de entrenamiento en este caso. Máxima amortiguación, como podéis ver aquí, con unos perfiles de hasta 44,5 milímetros en la zona trasera, y también la incorporación ya no solo de placas, sino también de una nueva espuma. Se llaman Neo Vista y ya las tenéis en su página web, en la web de Mizuno, por un PVP de 180 euros y una zapatilla que está rondando los 265 gramos. Siempre con el ADN de la marca japonesa y en este caso con todos los atributos de sus zapatillas más orientadas a la competición. ¿Estás preparado para vivir o al menos para saber más información de una zapatilla que me he podido probar durante muchos kilómetros y tengo que admitir que es la que más me ha fascinado de la marca? Atentos porque las Neo Vista tienen mucho que contarte. Fijaros, estéticamente es de esas zapatillas que llaman la atención, para bien o para mal, pero lo que está claro es que Mizuno, cuando lanza este tipo de zapatillas, muchos nos quedamos sorprendidos, y cuando publicamos alguna cosita en redes, siempre es de esas que genera más y más likes. Pues bien, la Neo Vista es precisamente una de estas. Una zapatilla, primero y antes que nada, vamos a contextualizar la zapatilla de entrenamiento, principalmente, que lleva muchas cosas de zapatillas de competición, pero que debido a los perfiles que tiene, al tipo de amortiguación que tiene y un poco las características que genera este chasis, es una zapatilla que para mí, y creo que para la inmensa mayoría de corredores, va a ser ideal, por ejemplo, para prepararte un maratón en esos entrenamientos de mayor volumen. También podrás competir con ella, sí, pero el propósito no está quizá tan pensado para ello. Tenéis la Rebellion Pro, que seguramente ya sabéis que es la zapatilla por excelencia de la marca para competir. Estas Neo Vista, lo que más llama la atención a nivel de números, y ya cuando te lo dicen te quedas sorprendido, son los 44,5 milímetros de perfil que tenemos en esta parte trasera, y en este caso los 36,5 milímetros de perfil que tenemos en esta parte delantera. Perfiles altos, perfiles que podríamos llamar, ¿por qué no?, maximalistas, y es que esta zapatilla se mete dentro de ese selecto grupo de super zapatillas para entrenar con perfiles altos, y eso sí, la máxima protección de las articulaciones, de la musculatura, pero también con una dinámica envidiable. ¿Gracias a qué? Se ve rápidamente, ¿no? A esta placa, en este caso no de carbono, sino que tenemos una placa de nylon que cuenta también con fibra de vidrio y que la marca le aplica, quizá no para darle tanto ese efecto catapulta, yo te diría, pero sí ese efecto un poco más guiado, más estabilidad, más dinámica, o que la transición sea homogénea y continua, y creo que lo han conseguido. Y como antes os comentaba, es una zapatilla que a mí me ha dejado un poco sorprendido, y es que Mizuno muchas veces, ya sabéis que siempre digo, los tactos de las espumas son medianamente duritos, tirando a firme. Esta es la zapatilla, sin ninguna duda, que me ha generado un mejor tacto, mejor feeling, mejor sensación. Y yo lo equiparo un poco a lo que podría ser una cama elástica. Ya sabéis que la cama elástica, cuando hacemos esa presión vertical de fuerzas, la parte inferior baja, ¿no? Imaginároslo si un parque de niños con niños saltando. Pues es un poco lo mismo. Cuando impactamos con esta zapatilla, en el surco, en este pedazo de hueco que queda en la suela de la Neo Vista, se hunde y nos genera esa sensación de amortiguación, un poco de rebote, como si fuese un colchón. Lo que os digo, no tanto hacia adelante, no esa reactividad del carbono, pero sí ese punto de amabilidad que creo que muchos necesitamos, pues, para entrenar, sobre todo en esos días de mayor distancia. Y es que creo que es aquí donde esta zapatilla esconde todos sus secretos. El gran culpable de todo ello, y nos lo ponen aquí en pequeñito, es este Mizuno Energy Next. Sí, señores, una nueva variante del Mizuno Energy, pero en este caso
generado a través de un proceso súper crítico. Y ya cuando metes los dedos, fijaros que es de estos que permite bastante compresión. En todas partes, no sé si, yo creo que no, las densidades yo diría que son prácticamente las mismas. Quizá la superior es sensiblemente más durita para aportarnos estabilidad, pero también con una base ancha, la verdad es que la zapatilla en líneas generales es bastante estable. Luego entraré un poco más en detalles en qué situaciones quizá no es tan estable. Para mí, un modelo que para corredores de 75-80 kilos la podréis utilizar en cualquier tipo de distancias. Tampoco es una zapatilla que sea extremadamente técnica ni que genere una sensación de tener de ir de metatarsos. De hecho, la tecnología que da nombre a esta geometría, ya sabéis que Mizuno trabaja con unas geometrías muy marcadas en sus modelos de competición como Rebellion Pro o Rebellion Flash, se llama este Smooth Speed Assist. Lo podéis ver, esta geometría muy encurvada. En el caso de la Neovista, la geometría no es tan pronunciada. De hecho, el ángulo que tiene que hacer el gemelo, o en este caso de flexión, cuando impactamos es aproximadamente de un 5%, de 5 grados, mientras que, por ejemplo, el de la Rebellion Pro es de 11 grados. Esto ya indica un poco de cómo o nos da tendencia o nos indica por dónde tenemos que impactar. Es una zapatilla que el medio pie y antepié para mí es donde más me ha gustado a la hora de correr. Por suerte tienes bastante estructura en el talón y un corredor no tan técnico creo que también se hará bastante bien, pero para sacarle el máximo potencial, medio y antepié ya veréis que es una zapatilla que invita bastante a ello. Corredores un poco más pesados, yo que sé, 85, que quieran, ¿por qué no?, experimentar con placas, lo que os decía. Creo que esta zapatilla es bastante fácil, bastante domesticable de hacerse a ella, y es que la placa que hay en el interior, que la podéis ver claramente aquí, que es lo que todavía se guarda como este Wave Plate, tiene... Y yo creo que también ha perdido ciertas propiedades con el paso de los kilómetros, esta flexibilidad. De esta manera también la hace un poco más adaptable en diferentes tipos de terrenos, pero también a la forma que cada uno pise con esta zapatilla. Sí tengo que reconocerlo, quizá para un corredor que necesite soporte y estabilidad, o en este caso que prone en carrera, esta quizá no es la mejor alternativa. Para corredores neutros, opción ideal, sin ninguna duda, y creo que es una candidata que sacará muchos corredores del tradicionalismo de Riders o de Sky con esta nueva opción y esta nueva geometría que se adapta, eso sí, a las tendencias del mercado actual. La verdad es que con estos perfiles y sobre todo con esta cantidad de amortiguación que atesora la Neovista, muchos podríais decir, hombre, pues va a ser pesada. No, los 269 gramos que dicen de muestra en la web de Mizuno también contrastan, y es que zapatillas de este estilo, como la SC Trainer, como por ejemplo, yo que sé, me viene a la cabeza también más modelos, la Prime X de Adidas, zapatillas como la Kinvara Pro, como incluso la Skyward X, son, dejando de lado las Adidas, bastante más corpulentas, bastante más pesadas. Cada una yo te diría que es distinta entre ellas. Por ejemplo, esta para mí no es tan reactiva como la Adidas, pero sí que es muchísimo más estable. Y también deciros que para mí tiene un puntito incluso de mayor amabilidad que en el caso de las New Balance, las SC Trainer, por ejemplo. Lo que os decía, podríais pensar, pero la realidad es que en mi talla, en 11 US, lo he podido medir, 45, estamos hablando de 297 gramos, con lo cual zapatilla que a pesar de todo lo que la envuelve es bastante ligerita, y creo que eso lo agradeceréis. A la hora de correr es una zapatilla que, lo que antes comentaba, no está pensada ni mucho menos para esos ritmos de competición. A mí, y hecho, como podéis ver aquí, está bastante desgastadita, más de 130, 140 kilómetros. He podido entrenar en muchos tipos, ya no solo de superficies, sino también en muchos tipos de entrenamientos, y sin duda el abanico de ritmos para mí ideal está en torno a los 3.55, estirando la cuerda, hasta los 4.30, 4.40. Aquí es donde me ha gustado mucho y donde el punto ideal para mí es 4.20, muy sostenido. Aquí es una zapatilla que me ha gustado mucho. Para series o cambios específicos cortos, es una zapatilla que no tiene un extremo de reactividad altísimo. Creo que cuando fluye, cuando la dejas fluir y va cogiendo cierta cadencia y te vas dejando querer, la verdad es que es una zapatilla amable y al mismo tiempo que permite correr esos ritmos de una manera, voy a decir así, bastante fácil. Y gran culpa de ello lo tiene sin duda este Smooth Speed Assist, esta geometría tan y tan pronunciada que Mizuno creo que ha conseguido aplicar a los modelos más rápidos y sobre todo hacer que en esta zapatilla sea el más fácil de hacerse de los tres otros modelos que tiene actualmente la marca nipona. Lo que os decía, para algunos también mucho perfil podría ser inestable. Para mí, lo que corredores más pronadores
quizás no se adaptarán tan bien a ellos, corredores neutros no vais a tener ningún problema. También deciros que la plantilla interior la puedes quitar y yo diría que hay espacio más que de sobras para aplicar tus plantillas personalizadas, si tuvieses el problema. En giros laterales más pronunciados, un 180, el típico cono, es una zapatilla que la impresión que me ha dado es que, si bien la suela coge bastante bien, el upper se te va un poco de lado y no es una zapatilla, por ejemplo, y un poco saltándome del guión, para una carrera de obstáculos, por ejemplo, yo en ese sentido, o carreras explosivas de cambios de sentido. Aquí no me la llevaría, creo que es una zapatilla, pues eso, de media, de larga distancia, de maratón, de media maratón, etc. Este tipo de carreras, de momento, vamos a dejarlas de lado. Otra cosita que algunos, y yo siempre he sido un poco que no me ha terminado de cuajar, es el tema del upper. Estéticamente creo que ya lo podéis ver, que tenemos un Engineered Knit tipo botín, todo completo, una sola pieza, no tenemos lengüeta aparte, no tenemos, ya sabéis, de una zapatilla un poco más tradicional, y Mizuno ha optado por esta Neovista, lo podéis ver aquí, con un material que, si os digo la verdad, es de estos que da la sensación de guante, y es que te lo pones, abres bien la bocana, no tenéis una bocana como, creo que algunos con el puente alto se van a quejar más, como la de la Alphafly, que hay que abrir en exceso muchísimo. Aquí te entra, la verdad es que muy fácil el pie en su interior y, sorprendentemente, y eso que tengo un pie tirando ancho, no oprime. Aún así, lo quiero dejar un poco entre comillas, porque si hay alguno de vosotros que se las prueba y me dice, Carlas, que sí que oprime, que tengo el pie muy ancho y a mí me molesta. A mí no me ha molestado y tengo que decir que la sensación también en la parte delantera, donde a veces quedan pliegues y tal, o bolsas de aire, aquí transmite ese feeling de este tipo de uppers, que por eso los construyen así. En la lengüeta también tenemos elasticidad, fijaros el espacio que queda entre los cordones. Aquí sí que tienes que reajustarlo, sobre todo al principio, porque algún que otro pliegue se puede llegar a generar, pero una vez piensas de los cordones, unos cordones que funcionan bastante bien, por cierto, algo largos y que van rebotando, al no haber ningún bolsillito ni nada donde meterlos, la verdad es que van rebotando bastante en la zona superior, y como aquí tampoco hay protección, evidentemente es como si llevásemos unos calcetines. Mi consejo es que cuando tengáis el nudo lo pongáis entre los cordones y así no os rebotará. Lengüeta que queda bien. He podido probar también este contrafuerte con distintos tipos de calcetines, más altos, más cortos, más finos, más gruesos, y la verdad es que la sujeción es muy correcta, a pesar de, fijaros, apenas contar con acolchados en la zona del collar. Es prácticamente, podríamos llamar así, un upper de estos minimalistas, y es que la estructura, y aquí os la muestra, es mínima, pero por suerte, por el tipo de entrenamientos al cual yo he podido rodar con esta zapatilla y sobre todo el uso al cual está destinado, no creo que necesitemos mucho más. Eso sí, el knit en épocas de calor lo va a pasar un poco peor, por llamarlo de alguna manera. Ahora yo he entrenado con ella en meses de mayo, abril, mayo, he ido bastante bien, siempre diciendo que a mí me gusta entrenar a primera hora del día. Si sales a horas centrales donde ya aprieta el sol, aquí creo que este upper va a pasar un poco de calor, pero bueno, darle tiempo. También podéis combinar con calcetines algo más finos y la sensación de transpirabilidad va a ser seguramente algo más elevado. Ya lo habéis visto, Mizuno me ha dejado muy sorprendido, ya no solo cómo rinde esta zapatilla entrenando, sino también con este upper que creía que nunca me adaptaría a un botín. Pues aquí parece que lo han conseguido. Dejarme decir esto, que si no luego me matan. El upper está confeccionado con más de un 90% de materiales reciclados, ya no solo en los pasadores, en los cordones, en la zona de la lengüeta, etc., con lo cual Mizuno, igual que todas las marcas del mundo, yo te diría ahora, apostando por en este caso por un planeta más sostenible, con el uso de materiales más sostenibles y que también cuentan o vienen de otros productos reciclados. Pasa lo mismo en la zona de la placa. De hecho, esta placa que lleva en el interior la Neovista también cuenta con material reciclado. Y al mismo tiempo, ya sabéis, a día de hoy estamos aplicando materiales de ese estilo, pero que rinden también entrenando, o rinden específicamente en zapatillas de running, donde también el desgaste acumula o es más visible y más acumulado que con una zapatilla casual o de andar habitualmente. Zapatilla para mí ideal para larga distancia. Estoy hablando quizá de un maratón, por ejemplo, si te lo estás planteando. Lo que antes os decía, si quieres salir a un maratón a 2:20, a 2:30, no te servirá. Para eso tienes la Rebellion. Pero si te estás planteando un maratón en torno a las 3 horas, 3 horas y cuarto, 3 horas y 20, es una muy buena alternativa. Para un medio maratón por encima de la hora 30, hora 40, es una opción distinta dentro del mercado que te va a generar unos feelings distintos, yo te diría, a nivel de superior del upper, pero si has probado con Mizuno antes, esto podría ser de otra marca. Y es que a mí me ha abierto un poco los ojos
cuando me la he podido probar y he visto que esta zapatilla es lo que sí la gente está demandando actualmente, este tipo de tendencia maximalista, ligerita al mismo tiempo, que no suma en exceso peso y al mismo tiempo que sea dinámica, que sea divertida a la hora de correr con ella. Sí que parece que la marca lo ha hecho. En el caso de la suela, fijaros, una suela muy completa a nivel de materiales, en el sentido de que no dejan caucho descubierto. Lo que sí que dejan entreabierto es este surco vertical, que alguno dirá, Carlas, piedras, y yo te respondo, Carlas, sí, o usuario, sí, quedan piedras, pero quiero matizar esto, y es que es una zapatilla pensada para el asfalto, no te la lleves a terrenos donde haya piedras. Yo pensaba, digo, es imposible, con un surco tan ancho no se va a clavar nada, pues se me han clavado un par, y de hecho os lo muestro. Con lo cual, zapatilla pensada 100% para el asfalto, si entras en zonas pisteras que sean la típica piedrecita minúscula, pero no mucho más allá. Ya os lo avanzo, también por un tema estabilidad, ya no solo porque se te puedan clavar o no piedras. En cuanto a durabilidad, Mizuno es una de las marcas top, siempre lo digo, con el caucho que aplican en sus modelos de entrenamiento. En esta zapatilla no estoy seguro si es el mismo material, de hecho no es el G3, por ejemplo, de la Rebellion Pro, que ya sabéis que tanto me gusta. Es un material finito, fijaros que no tiene mucha prominencia y al mismo tiempo es bastante blandito. De hecho, esa es una de las grandes, yo te diría, uno de los puntos positivos que hacen que el tacto de la espuma también sea mucho más agradable. Pasados estos 130, 140 kilómetros creo que tiene, fijaros que el estado es realmente bueno. Lo único y la única penalización, justamente en el otro pie izquierdo que tengo por aquí dentro, es que aquí donde queda un espacio donde no queda caucho está algo más pelado, ¿vale? Sí que se ha desgastado un poco más con el propio desgaste, pero fíjate que la zona de la puntera parece estar bastante bien, quizá ha perdido un poco de dibujo, pero el resto se mantiene muy completo, con algunas arrugas, eso sí, en el Mizuno Energy Next a lo largo de toda la media suela, pero por el resto creo que es simplemente temas de diseño estéticos. En cuanto a rendimiento, yo no he notado una bajada del rendimiento. Quizás sí, lo único y que os puedo mostrar es que la flexibilidad creo que ha venido a más de lo que cuando inicialmente me las enviaron. Simplemente a todo ello, zapatilla para todas las distancias, evidentemente, quizá para un 10K yo creo que es una zapatilla que no la necesitas, pero para una media o un maratón completo donde quieres terminar fresco, entre comillas, de piernas, pero con una zapatilla dinámica, protegida y amortiguada y divertida, la Neo Vista, sin duda una de las grandes opciones que Mizuno, dejando un poco de lado la línea de entrenamiento más tradicional que tiene, seguramente es una de las zapatillas que más llamará la atención. ¿Qué os parece? Yo tengo que reconocer que me ha gustado y mucho. No sé qué os parece a vosotros, nos lo podéis hacer llegar aquí en los comentarios. Gracias amigos, como siempre, y hasta la próxima.